Muy bien, pues muchas gracias a quienes se han dado cita para estar en el seminario permanente de Economía Social y Solidaria. Y pues en esta ocasión la verdad es que estamos muy contentos también de poder dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor David Monachon. David Monachon ha estado trabajando muy de cerca con este tema de redes alimentarias. Voy a decirles un poco, les voy a contar un poco la reseña de David para que quienes no lo conozcan puedan saber quién va a ser nuestro interlocutor. David Monachon es doctor en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores, el CIESAS. Es actualmente responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Es coordinador y docente del curso Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias. Además, sus intereses están en temas de sustentabilidad alimentaria, sistemas participativos de garantía, circuitos cortos y agroecología. Y es también miembro del equipo de vinculadores de la Red Nacional de Redes Alimentarias Alternativas, que seguramente nos va a contar un poco más acá sobre esto. Y ha participado en diferentes proyectos de investigaciones relacionados con las redes alimentarias alternativas, las economías sociales y solidarias, proyectos de incidencia y de desarrollo rural. Para nosotros nos da mucho gusto que esté por acá David ahora pues compartiendo sobre estos temas que conoce muy bien. Y la ponencia, o más bien la participación que va a tener ahora, la ha titulado Las redes alimentarias alternativas, iniciativas de movilización ciudadana en México. Entonces, bueno, les recuerdo solamente la dinámica. Tenemos un momento, David nos hace una exposición, y después de esa exposición tenemos un momento para el diálogo, pues para que podamos aprovechar la visita y la exposición que nos va a hacer nuestro invitado y podamos pues ir llegando a algunas conclusiones propias que quizás podamos compartir también en algún momento, ¿sí? Entonces, sin más, David, te dejo la palabra, y si en el transcurso de la intervención que está teniendo David, alguien tiene algunas dudas, pues son bienvenidas que las pongan en el chat y las retomaremos al final de la exposición. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias a Rodrigo y todas y todos por invitarme el día de hoy a compartir un poco de mi experiencia. Solo quiero saber, Rodrigo, ¿cuánto tiempo tendría entonces ahora? Más o menos una hora, porque estamos terminando a las 11, a la 1, perdón. Entonces, bueno, aproximadamente una hora, y dejamos a la final como media hora, 40 minutos para poder tener diálogos. Ok, perfecto. Bueno, pues déjame compartir mi pantalla. No sé si me puedes dar la autorización, Rodrigo. Bueno, todavía no la tengo, pero mientras inicio. Ya está, gracias. Ya está, listo. Sí, muchas gracias. Y bueno, les quiero compartir un poco lo que hay detrás de esa afirmación, ¿no? Que las redes alimentarias alternativas, o también se escuchan redes agroalimentarias alternativas, son iniciativas de movilización ciudadanas. Y en México y en otras partes del mundo, es un movimiento mucho más amplio, ¿no? de iniciativas. Y entonces voy a hablar un poco, compartir otro ejemplo, ¿no? Que no solo mexicano, para ilustrar también esa cuestión, ¿no? ¿Qué está pasando en torno a esas redes? Cómo finalmente son espacios de movilización sobre muchos temas, ¿no? El primero alimentario, pero también más amplio, ¿no? Vinculado a diferentes temas y que vamos a ver más a detalle. Y sé que pues ya tuvieron una primera sesión, ¿no? Seguramente Rodrigo ya les platicó un poco de las redes, pero compartir de qué son, compartir un poco el concepto desde el inicio, retomando esa definición que también está muy utilizada porque hay pocas referencias latinoamericana, de hecho, o documentos, investigaciones, ¿no? Y publicaciones, sobre todo vinculadas con las redes alimentarias alternativas en nuestro continente, pero en este caso es una definición española que creo que retoma bien varios puntos importantes de las redes
y que vamos a ir a ver más a detalle a lo largo de la exposición. Entonces, las redes alimentarias alternativas son mecanismos, sistemas, circuitos, bueno, mecanismos donde se busca reconectar, articular productores, consumidores y transformadores de alimentos, hasta distribuidores de alimentos, ¿no? Una cantidad de actores en torno a la construcción de un sistema alimentario diferente, alternativo, donde se buscan promover, incentivar, acompañar, ¿no? eh, procesos de producciones más sanos, más saludables, pero más sanos también, más amigables con el medio ambiente. Y también donde se buscan construir bueno, esquemas diferentes, ¿no? Del modelo dominante a través de relaciones más horizontales, cuestiones de procesos autogestivos, ¿no? Eso en torno a las economías social y solidaria creo que se acopla muy bien, ¿no? Con este concepto. Pero finalmente, pues, para resumir, ¿no? Una red alimentaria, una red agroalimentaria alternativa, lo que busca es revincular las personas, los comientes, los consumidores, quienes producen, y reconectarlos en torno a un territorio. Por eso decimos también que relocalizan la alimentación. Y de esas redes, ahí ven algunas fotos de unos ejemplos de iniciativa de Ciudad de México. Voy a usar unos ejemplos de Ciudad de México, que ahora es donde ando. Y que ya desde hace varios años empezaron a organizarse con esas diferentes intenciones, ¿no? De por qué buscar otras formas de alimentarse, de apoyar también a productores, de hacer esa vinculación entre la ciudad y el campo, que a menudo pues en el sistema actual hay mucha distancia, ¿no? En particular entre el que consume y el productor inicial, ¿no? Pero las RA también son iniciativas que buscan acompañar los procesos, ¿no? De mejora, de transición hacia la agroecología, y finalmente son redes y comunidades, ¿no? Que se generan alrededor de esas iniciativas, donde los participantes finalmente tienen un cierto conocimiento avanzado, ¿no? Los retos vinculados al territorio, vinculado a la distribución de los alimentos, a la producción, también las realidades del campo en las zonas cercanas, ¿no? Del colectivo, también en otras entidades. Pero donde se defienden justamente esos principios, promueven esos principios de solidaridad mutua entre los participantes, ¿no? Tanto entre productores y consumidores, y entre consumidores que están vinculados en estas iniciativas, ¿no? Y pues finalmente algo importante son espacios que generan de organización, como decían, procesos que se buscan más autogestivos, más horizontal, más democráticos, pero también para abastecerse en alimento, y requiere bastante organización que las RA hacen a muy pequeña escala, no con las capacidades de los grandes consorcios, grandes empresas, ¿no? Que están vinculados a ese modelo dominante. Y finalmente son espacios de debates, ¿no? Sobre cómo cambiar el o los modelos y dominantes actuales. Como les comentaba, denuncian, bueno, se organizan bajo varios criterios, pero en denuncia del sistema industrial convencional, de justamente esa disolución de los vínculos, de las relaciones entre las personas, por el distanciamiento entre el que produce y el que consume, y con una serie de intermediarios. Buscan también promover la diversidad, ¿no? En contra de la estandarización. Eso sale de los discursos de muchas de esas iniciativas, pero también buscar otros caminos que sean más amigables con el ambiente y finalmente con nuestra salud, ¿no? En los últimos años se multiplicaron las iniciativas con el COVID también. Bueno, hubo un crecimiento de ciertas iniciativas, o la aparición, la creación de nuevos colectivos, nuevos grupos, ¿no? Algo que no comenté, pero muy rápidamente, pues las RA finalmente son mercados de productores, colectivos de consumo, cooperativas de producción y consumo, y modelos de agricultura de responsabilidad compartida, que vamos a ver más adelante.
No, son muy diversas las modalidades de organizaciones, ¿no? Pero tienen discursos que se vinculan, ¿no? En torno al cambio, a una situación de pérdida de confianza, ¿no? De los consumidores, finalmente, sobre lo que comemos. Pero para resumir muy rápidamente eso, muy brevemente, pues se enfrentan las RA a los ovnis, ¿no? Son los objetos comestibles no identificados que, pues, que contaminan, que pululan, ¿no? Que están presentes en todas partes, ¿no? Y comida chatarra, ¿no? Para, para resumir. Pero de formas más generales, pues la falta de información, ¿no? Y de transparencia sobre los procesos y el origen de los productos, ¿no? OVNIS no lo inventé yo, es muy antiguo ese término, es de Claude Fisher, un especialista sociólogo de la alimentación francés que lo sacó en los años 90. Entonces no es algo nuevo, ya en esa época ya se estaba hablando de esas problemáticas. Son muy diversas, como les comentaba, y hay iniciativas también de productores que se organizan para vender directamente en su parcela y que se organizan finalmente para atender a consumidores y otros tipos de estructura, ¿no? Esa diversidad es importante porque finalmente, cuando vamos a entrar más a fondo en cuestión de la movilización, vemos que hay algunos retos vinculados a esa diversidad. De forma general, cuestionar el modelo dominante, pero en las publicaciones que salieron hasta ahora, que una mayoría son anglosajones, eso es importante recordar, lo voy a recordar en varios momentos, y no considerar esos modelos, no considerar que están a muy pequeña escala, marginales, y que no van a lograr sustituir el modelo dominante, justamente, que se observan también de esos diferentes estudios que se hicieron hasta ahora, que hay diferentes niveles de compromiso adentro de las redes, ¿no? Diferentes escalas y también diferentes tipos de activismo, ¿no? De diferentes niveles en función las características de las personas que están participando en esos espacios, ¿no? Pero reconocen que sí son nuevas formas de defensa de derechos de la ciudadanía, de los principios de la democracia, y observan también que hay un peso creciente de los consumidores que cada vez vienen para definir, casi decidir en algunos espacios sobre cómo se tienen, cuáles son las mejores prácticas de producciones. Y cuando hablo en este caso de consumidores, son gente que en general no están en la producción, que no viven de eso. Una situación vinculada con las desigualdades de acceso, ¿no? A los alimentos, porque buscan construir algo más justo, ¿no? Defienden el derecho a la alimentación, al acceso a una alimentación saludable, sana, suficiente también para la población, pero a menudo queda bueno, el acceso a esos espacios, a esas redes, está entre manos de una pequeña categoría de la población, ¿no? Puede ser por cierto tipo de suficiente ingreso para acceder y poder pagar un precio más justo al productor, puede ser con cuestiones de capital social, que eso también vamos a regresar a ese concepto, y que tienen vinculaciones previas, ¿no? Con varios espacios de incidencia política que les facilita el acceso a estas redes. Bueno, son diferentes situaciones que hacen que en general es una categoría muy restringida de las poblaciones, eso en todos los países que participan y que acceden a esos espacios, que no significa que no integren diferentes tipos de poblaciones en situación vulnerables, no significa que se generen mecanismos justamente para buscar ampliar la escala a la cual está tratando de incidir la red, pero en general es bastante reducido y difícil, ¿no? Y depende también de los contextos, si es urbano o rural, eso influye también mucho sobre la organización y finalmente algunos objetivos, ¿no? de esas iniciativas. Y hay una tendencia que se han retomado esos modelos que, entre otros, promueven las relaciones directas del productor a consumidores, circuitos cortos. Hoy en día hay muchos modelos diferentes de circuitos
cortos y muchos que se enfocan también al interés por el negocio, ¿no? Por más el interés económico que otros factores sociales o ambientales, ¿no? Y que lo usan como argumento marketing para acceder a esos mercados y la población que está un poco más sensible, ¿no? A esas prácticas. Y algunos estudios también muestran que participan en en las transformaciones de las relaciones de poder. Se vincula con esa idea que les compartía o perspectiva de proponer otros caminos alternativos, ¿no? Por eso el alternativo a los modelos actuales y dominantes, y finalmente de relocalizar pues la producción y el consumo alimentario, ¿no? Los territorios, pero genera otra vez esa duda, ¿no? Vincula si logran realmente, pueden realmente plasmar una RA e incidir sobre las desigualdades justamente económicas y sociales, de acceso a los alimentos y formas más generales. Ahora, todo lo que les dije ahora son estudios anglosajones, ¿no? En mayoritariamente país del norte. Y como ven aquí en esta pantalla, muy brevemente, en cada una de esas regiones donde se hicieron esos estudios y relevan los tipos de discurso, ¿no? ¿Qué se está defendiendo entre esas redes, sus discursos políticos, pero también que se traducen en la práctica, en los objetivos y metas de esas iniciativas en diferentes regiones del mundo, en Europa, se habla mucho de producción local, de acercamiento, productores y consumidores, de mejorar la calidad de forma muy amplia. Hay discurso más en América del Norte y vinculado a la defensa del derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y construcción de modelos administrativos más democráticos. Y en otras regiones, bueno, Oceania, como lo ven ahí, pero particularmente es Nueva Zelanda y Australia, y son discusiones en torno a la convencionalización de la agricultura orgánica, ¿no? Entonces estamos buscando proponer otro modelo de esa producción orgánica que ya fue cooptada y por el modelo dominante, y entonces esas son las discusiones, ¿no? El discurso político de esas regiones, digamos, a menudo más occidentales, ¿no? Pero algo muy importante entre esas RAM, ahora vamos a entrar en eso de la movilización política, movilización ciudadana, ¿no? Que están ejerciendo eh, para consolidarse, para sobrevivir, para crecer, pues sea el sentido que se entienda por crecer, puede ser mejorar la organización interna, puede ser mejorar los impactos a nivel territorial de la iniciativa, o puede ser aumentar el número de miembros, aunque a menudo las RA quedan más en pequeña escala, muy pequeña escala, y es algo muy importante la movilización, que ahora vamos a ver qué se entiende por eso, pero también la vinculación entre iniciativas. Se articulan también entre iniciativas, se articulan entre mercados de productores y cooperativas y colectivos de consumo e iniciativas productivas, y para consolidar finalmente un movimiento conjunto. Y ahora vamos a ver diferentes niveles para donde podemos entender esa articulación entre raya dentro de las RA. Y son muy rápidamente eso, algunas parte conceptual de qué se entiende cuando hablamos de redes. A mí me parece muy importante este aspecto del enredamiento, ¿no? Entre los diferentes actores y las diferentes iniciativas, y después vamos directo a unos ejemplos un poco más ilustrativos, pero finalmente las redes buscan, en este caso son como dos visiones, dos corrientes de Castells y de Latour, que presentan las redes finalmente como un conjunto de nodos interconectados, que tienen cierta interdependencia entre ellos, pero que también mantienen cierta autonomía, ¿no? Muy cierta, buena autonomía sobre sus procesos internos,
pero que sí buscan interconectarse porque comparten debates en comunes, objetivos en comunes, pero buscan también asociarse ahí con diferentes perspectivas, diferentes objetivos, depende de las diferentes situaciones, que también vamos a dialogar un poco más, pero sobre todo buscan finalmente conocerse, intercambiar experiencias, ¿no? Con diferentes tipos de dinámica. Una red en sí es más, cuando se habla de red es más acéfala, ¿no? Que no tiene una cabeza, hay un momento, hay gente o grupos que van a aprovechar más de la red, aportar información, aportar hasta recursos de todo tipo, otros van a extraer más de la red, aprovechar más. En otros momentos cambia, ¿no? Depende también de las necesidades y orientaciones del momento de esas redes. Hay un autor, y no lo compartí en previo, pero estamos escribiendo un artículo que está en curso de dictaminación, resultado de un proyecto de investigación, acción en la Ciudad de México. Entonces, están surgiendo varias cosas, entre otros la creación de un mercado universitario de productores, pero donde trabajamos en ese proyecto con varias redes de la Ciudad de México. Y ahí ese autor, Woodcock, eh, les recomiendo que hizo una propuesta vinculado a la construcción de capital social y de diferentes etapas o fase. Bueno, eso lo vinculamos con esa propuesta de las diferentes fases de las redes alimentarias alternativas y que se articulan a diferentes niveles y con diferentes objetivos, ¿no? Un primer concepto que propone Woodcock es el bonding. El bonding es cuando finalmente es una misma red, ¿no? Es una cooperativa, es un mercado, está tratando de articular a nivel muy local, productores, transformadores, distribuidores, consumidores de alimentos agroecológicos, con prácticas agroecológicas, y que finalmente es un trabajo interno que están haciendo para tratar de consolidar su iniciativa, la parte organizativa, la parte de mejora también de la calidad, que es tema de calidad siempre regresa en las discusiones, donde cuando hablamos de alimento, qué es la calidad para una iniciativa. Bueno, eso es, digamos, es una pequeña una iniciativa, pero la segunda etapa o fase que puede ser en paralelo, ¿no? No son cosas así de etapa 1, bonding, etapa 2, linking, pero son diferentes procesos en curso. Y el segundo es cuando a nivel no necesariamente muy local en cuestión del territorio, pero digamos que son iniciativas más cercanas que tratan de vincularse entre sí porque comparten diferentes tipos de objetivos que tienen en común y buscan vincularse ahí también puede ser con intención de incidencia en políticas públicas locales, por ejemplo, en compartir retos también y hasta logros para poder compartir finalmente experiencia y resolver problemas internos. Y ahí los logos que ven son iniciativas de la Ciudad de México, ¿no? El Mercado Capital Verde, la Cooperativa Lo Imposible, el Colectivo Zacahuisco, la Cooperativa Despensa Solidaria y el Mercado Alternativo de Trapa, que hace ya varios años empezaron, y con la pandemia se acentuó, empezaron a vincularse porque querían conocerse más. Durante la pandemia organizaron hasta intercambio de experiencia para la preparación de pedidos a domicilio, para ver cómo lo hacían cada uno y poder compartir tips o hasta metodología concreta, ¿no? Para mejorar sus procesos a diferentes niveles, pero que también empezaron con sus intercambios, digamos, más prácticos al inicio, dialogaron también ¿y por qué tenemos tanta dificultad en la ciudad para acceder a espacios públicos? ¿Por qué tenemos tanta dificultad para mejorar nuestra comunicación? Porque lo hacemos solo, y ¿por qué no tenemos apoyo de los poderes públicos? Que no existen programas, ¿no? Que apoyen esas iniciativas de articulación de la población alrededor de la producción y el consumo de alimentos sustentables, bueno, etcétera, etcétera.
Y entonces empezaron a vincularse más seguido y a buscar espacios, ¿no? Que sea armar una campaña de comunicación sobre qué hacen las RA en la Ciudad de México. Eso se hizo durante la pandemia y finalmente la pandemia y la contingencia, ¿no? Por COVID-19 acentuó ciertos intercambios entre iniciativas, pero no es algo nuevo y después es algo un pequeño histórico. Pero quiero precisar que esas mismas organizaciones, cada una también se vinculan con otras iniciativas que pueden ser otras cooperativas, otras RAP, o pueden ser otras asociaciones civiles, ONGs, etcétera, que también comparten una visión cercana con la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, puede ser una vinculación con una red de cooperativa, y hay varias, por ejemplo, el colectivo Zacahuisco está vinculado con una red de cooperativa de Puebla, que apoyó al colectivo aquí en la Ciudad de México a construirse, ¿no? A fortalecer la cooperativa Despensa Solidaria, está también trabajando con otras redes, etcétera, 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 ¿no? Pero significa que siempre hay es importante esa vinculación entre todas y todos, porque favorece circulación de informaciones, de conocimientos y saberes, y finalmente va fortaleciendo los procesos internos de cada uno, ¿no? A nivel bonding, que van trayendo nuevas prácticas, información para consolidar un proceso interno, pero también que comparten hacia afuera. Y después son ejemplos burdos, ¿no? Ahí puse algunas iniciativas de Jalisco que realmente tienen una conexión, veremos después, pero solo es para ilustrar esas circulaciones, esos enredamientos, ¿no? Que se están creando entre las RAI, que finalmente fortalecen todo el movimiento de las redes. Hay iniciativas de Ciudad de México, por ejemplo, que están más vinculadas con iniciativas de Jalisco, pero también de Veracruz, de Puebla, bueno, diferente, que tuvieron oportunidad de momentos de intercambio, de encuentros, y que siguen teniendo mecanismos, ¿no? de intercambio, ¿no? Pueden ser de productos entre iniciativas, o puede ser también de espacios de encuentro académico, porque hay académicos también que participan en las redes, o de incidencia política, en algunos encuentros con gobierno, o otros mecanismos de intercambios de experiencia, que sean virtuales o presenciales, ¿no? Y finalmente, cada una de esas redes locales se nutre de la red que viene de otro territorio, finalmente, y en algún momento, pues, va consolidando su propio proceso y lo comparte a nivel local, ¿no? Con las demás redes locales. Pero todos esos grupos también se vinculan con otros mecanismos, que son los SPGs, o Sistema Participativo de Garantía, bueno, el Gijote, Cooperativa Milpa, la Tienda Tralixpan, están vinculados con esos procesos que justamente son herramientas para vincular más a los consumidores con los productores, pero también dar cierta garantía sobre los procesos y ir acompañando mejoras, ¿no? En las prácticas productivas y de consumo. Y hay campañas también que son espacios como la campaña Sin Maíz No Hay País, que es un espacio donde se encuentran iniciativas, ¿no? Que compartan misiones y que participan igualmente a diferentes niveles diferentes escalas de compromiso y de involucramiento, pero esto genera también espacios de encuentro y de movilización de las iniciativas. Se movilizan ahora para luchar contra la ley de variedad vegetal, ¿no? Se movilizaron y se siguen movilizando para la lucha contra los transgénicos, etcétera. Pero también hacen vinculación a nivel muy local con autoridades, pues alcaldía, Ciudad de México, municipios también, con los cuales van buscando incidir, ¿no? Que son espacios donde se pueden encontrar varias RA, y finalmente sus mensajes, sus discursos, y agarran más fuerza así, y además de permitirle, pues, debatir entre ellas y debatir con otros actores, ¿no? Después, alrededor de eso, entran también otros actores, ¿no? Que pueden ser las universidades, que también en una cierta medida apoyan espacios de encuentro, pueden apoyar en momentos con
cuestiones técnicas, tanto desde la producción a la organización, administración de las iniciativas, etcétera, que pueden ser también espacios de consumo, ¿no? De esas iniciativas, que es algo que estamos tratando de promover en la UNAM. Tenemos algunas redes alimentarias alternativas que surten eventos, pero que también en los eventos que organicemos están aquí para compartir también sus procesos, y se buscan facilitar espacio para que se pueda tener ese diálogo entre iniciativas, ¿no? Por ejemplo. Y no digo que está tan bien que la universidad, eso hay debate, ¿no? Empiece a entrar demasiado en los procesos organizativos, pero la idea es que es un conjunto de actores que en su momento pues aportan o generan, al contrario, discusiones que finalmente hacen avanzar los intercambios previos o las mismas organizaciones entre diferentes redes para poder presentar solicitudes en comunes, ¿no? Se vinculan también las redes con ONG, asociaciones locales, que puede ser de defensa de derechos humanos, defensa del agua, de ONG también que apoyan con temas técnicos, como las asociaciones civiles, para dar un ejemplo entre otros, pero también vinculación con instituciones gubernamentales, entidades gubernamentales o extragubernamentales, como la FAO, por ejemplo, que aquí en Ciudad de México, por ejemplo, hubo un cierto apoyo en su momento de la FAO para generar espacios de mercado. Bueno, hay uno de esos mercados que sigue existiendo en el norte de la ciudad, ¿no? Pero finalmente, a través de esos enredamientos, hay también miembros de las RA, activistas, que en algún momento estamos un poco como en la dinámica de creo que en español sería de las puertas giratorias o algo así, ¿no? Que se habló mucho con el equipo Monsanto, cómo pasaba gente de Monsanto al gobierno, del gobierno a Monsanto, bueno, a las empresas, etcétera. Y hay esa situación también que permite finalmente llevar los discursos hacia las mismas entidades gubernamentales, pero hasta incidir sobre las políticas públicas. Por ejemplo, cuando un miembro de una RA empieza a trabajar para el gobierno en alguna secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente. Aquí en Ciudad de México, en un momento, hay un miembro de una RA que entró a trabajar como jefe de departamento, entonces estaba a cargo tenía a cargo un programa, ¿no?, de apoyo a la agricultura, y ahí surgió entre las propuestas de los formularios de la Secretaría, pues propuestas de agricultura y responsabilidad compartida, de modelos, digamos, de RA, que a la base del gobierno nunca hubiera aterrizado en sus programas, ¿no? No, es un ejemplo muy un poco caricatural, pero para decir que hay también a gente de la ciudad que participan en las universidades y que de aquí apoyan, y entonces eso genera todavía mayor fuerza a todo un movimiento, una movilización. Y pues después hay el nivel que se vincula un poco con lo que acabo de comentar, ¿no? De bridging, o de hacer puentes, que comenta Woodcock, que es su tercer nivel, ¿no? De involucramiento, y que requiere un crecimiento del capital social, que finalmente es la parte de hacer sinergias entre diferentes redes y redes de redes. Y, por ejemplo, a nivel regional, ¿no? Hay una red que se vincula con otras redes regionales que buscan justamente espacios de incidencia, de intervención, pero de forma mancomunada, ¿no?, conjunta, para tener mayor fuerza. Y eso es un proceso tan importante, ¿no?, para hacer incidencia política. Alguien que va a pegar contra la pared para proponer cambios en las leyes, para defender ciertos derechos, y va a ser mucho más potente si va con un grupo más fortalecido, ¿no? Entonces, ese trabajo de vinculación es lo que fortalece mucho las redes, y vamos a ver después el ejemplo en el caso de México. Y bueno, eso permite también tener mayor vinculaciones a nivel internacional, con acceso a recursos de todo tipo, pero también a espacios de discusión, ¿no? Actualmente en la COP, en Egipto, hay representantes de RA y hasta jóvenes de aquí de México
que fueron allá a través de otros organismos internacionales y que están participando en la chorcha, en las discusiones, ¿no? de este espacio y enterándose, también formándose, ¿no? En esos espacios internacionales. Y eso está permitido por la creación de estructura más grande. Estoy hablando de un ejemplo de Slow Food, por ejemplo, ¿no? Que apoyó jóvenes para ir a conocer allá. Y bueno, ahora aterrizando eso a unos ejemplos más concretos para entender, entonces, concretamente, ¿qué pasa? ¿Cómo se organiza esos movimientos de rap para incidir a nivel político? ¿Qué es importante, ¿no? Les quiero compartir el ejemplo ahí muy breve para tener más tiempo para el ejemplo mexicano. Y en Francia, en los años 98, salió una carta de la agricultura campesina. Esa fue fundamentada a través de la reunión de muchísimos actores a nivel nacional, ¿no? Productores, campesinos de pequeña escala, consumidores y también académicos, profesionistas, ¿no? De diferentes carreras involucrados en la preocupación, ¿no? Por cómo se estaba desarrollando la agricultura y proponiendo unos principios de qué sería la agricultura campesina para el país, ¿no? Entonces son principios ecológicos, éticos, políticos y filosóficos que se pusieron en la mesa y esa carta finalmente, igual que lo que les comentaba, ¿no? Generó, para poder sacarla, generó diferentes espacios de discusiones a nivel nacional y hoy en día es una referencia para muchas iniciativas de RAP, ¿no? Que retoman esos principios para constituirse como RA. El caso de la SAMAP, o la traducción exacta del francés sería Asociación de Mantenimiento de la Agricultura Campesina, pero en México escuchamos de agricultura de responsabilidad compartida o de comunidad que sustentan a la agricultura, del ingreso, los CSA. Son iniciativas que desde un principio buscaron terminar con los intermediarios, entonces vincular directamente productores y consumidores con sistemas de pagos anticipados, que los riesgos vinculados a la agricultura y a la producción se han compartido junto entre productor y consumidores, donde los consumidores tomaron gran parte del papel importante en la gestión, hasta en la preparación de los pedidos, la organización de los cobros a los demás consumidores del grupo, pero también que discuten sobre qué es un precio justo, ¿no? Y que además discuten de esos precios a inicio de ciclo que buscan que sean un precio fuera justamente del mercado. Entonces, todo el año es un acuerdo entre productor y consumidores para ser el tipo de producto intercambiado o comercializado o distribuido en esos espacios, es el mismo precio que asegura una ganancia continua y la misma, ¿no? Segura para el productor, por ser el periodo del año o del ciclo, ¿no? Eso ya es un trabajo de movilización política, que buscaron cortocircuitar pues, los mecanismos habituales, son gente que finalmente se organizan, ¿no? Que buscan espacios para poder promover otras redes, para promover estos esquemas con más productores y de diferentes orígenes y también diferentes posibilidades económicas, que eso es importante, que buscan que sea lo más incluyente posible y se adapten los sistemas de pedido y de producto en función del tipo de actores participantes. Igualmente, esas redes son muy diversas, solo esos modelos, ¿no? No estoy hablando que hay mercados de productores, cooperativas, estoy hablando de ese modelo de agricultura y responsabilidad compartida, son muy diversos por sus modelos organizativos, por los procesos con los cuales garantizan las prácticas orgánicas o agroecológicas. Algunos tienen hasta sello de certificación de tercera parte, otros en el SPG, y varían también en función de si se construyen a nivel urbano o rural, ¿no? Pero ese movimiento empezó en 2001 y 10 años después ya había crecido un montón, ¿no? Y eso justamente por la búsqueda desde algunas iniciativas a nivel locales de articularse con otras y de generar nuevos espacios, nuevos grupos
Hoy en día hay iniciativas AMAP en todo el país, ¿no? Ahora, eso es a nivel nacional, ¿no? Que hubo esos movimientos, se constituyó una red a nivel nacional que trata de vincular las diferentes iniciativas de agricultura compartida, pero hay unas redes a nivel regionales, que es como una entidad administrativa en Francia, que también se organizaron, que buscaron intercambiar con otras redes. Es como el esquema que les presenté antes, que con ejemplos mexicanos. Pero esas diferentes redes también integraron una red a nivel internacional que es Urgency Internacionales, que trata de promover y vincular esas iniciativas en todos los continentes, ¿no? Y también tiene representación en México. Y pues una red de enjambramiento, que es una red específica de productores y consumidores que participan en esas iniciativas, que van promoviendo el modelo, pero también que participan en espacios políticos, ¿no? Por ejemplo, el representante de Urgencia específicamente, porque representa todo el movimiento, en la FAO, en Roma, ¿no? En cualquier reunión vinculada a la agricultura tiene sus representantes. Y eso fue posible porque finalmente se buscó generar una estructura más grande que permitiera tener representante casi permanente en el espacio a través del juego de las redes, ¿no? Y cierro eso con ejemplo más concreto que de la región Mediterráneo, que esas son informaciones que yo hice trabajo de campo ahí, de posgrado, y sigo conectado con algunas redes de allá. Pero les quería enseñar ese mapa, es de 2017, si no me equivoco, y la primera iniciativa nació en 2006 en la ciudad de Toulouse, que es la capital regional, y hoy en día dentro de la ciudad se multiplicaron, pero también a nivel de la región, ¿no? De los departamentos hasta rurales, hoy en día hay iniciativas de todo tipo de agricultura de responsabilidad compartida que surten en hortaliza, que surten en queso, en carnes de diferentes tipos, lácteos, pescado, hasta vino y cerveza, ¿no? Que se distribuyen con esos modelos. Y eso fue permitido por esas diferentes redes que les acabo de comentar, ¿no? Que siempre buscan conectarse, intercambiar experiencia, pero también propuesta para consolidar sus procesos, ¿no? Y ahí muy brevemente, como les decía, eran datos hasta 2017 y no tengo los últimos datos de post pandemia, pero digamos desde el primer año a 10 años después se multiplicaron de forma exponencial esas iniciativas, ¿no? Por la búsqueda de los consumidores, el tema de pérdida de confianza que les decía, gente que querían alimentarse más sanamente, otros que apostaban, que estaban más interesados en apoyar a los campesinos, a los productores locales, ¿no? A que mantengan su agricultura. Y entonces, pues fue creciendo, ¿no? De forma como hongo. Pero ahí donde quiero llegar para cerrar este ejemplo es que las AMAPs se vincularon entre ellas, buscaron crear redes. Los se vincularon también con otros mercados campesinos, hasta hay AMAP que hacen entregas en mercados de productores semanales, ¿no? Se vincularon con diferentes tipos de iniciativas también de certificación, Naturaleza y Nature et Progrès, es el SPG más conocido de Francia, ¿no? Que ya tiene más de 60 años, pero también con sistemas de certificación orgánicas, locales franceses, o también con organizaciones hasta extranjeras, ¿no? Hay intercambio de información y de producto. Las andalucerías son otros proyectos del sur de España y que producen cítricos, aceites de oliva y que eso no se produce en la región de Toulouse. Entonces hubo vinculación con varias iniciativas, vinculación también con cooperativas zapatistas, que en todo el sur de Francia cada año se organizan para hacer llegar contenedores de café ya prepagados por los miembros de un montón de organización que pueden ser gente que están en esas diferentes agrupaciones que ven en la pantalla,
pero bueno, se vinculan, buscan cómo mejorar el sistema alimentario, pero a nivel más global también, a procesos locales, pero en otros países. Y eso también forma parte de las movilizaciones en las cuales se involucran, vinculado a la defensa del derecho a la alimentación, pero también apoyo a otras regiones del mundo con vínculos de solidaridades más amplias, ¿no? Y ahora con México. Y todo eso, yo voy a terminar ahora con México. Y en el caso francés es para ilustrar que finalmente es un modelo muy similar. Se están movilizando a través de esos enredamientos, están buscando acceder a políticas públicas, o que no comenté de francés, que también a través del SPG también están presentes en las instancias de agricultura, de gobierno, a través de la red de RA, o finalmente pueden tener sus representantes que vayan defendiendo intereses de todo el grupo. En México, un antecedente importante es la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, que hoy en día no está funcionando, pero que en su momento buscó vincular diferentes mercados y tianguis a nivel nacional. Recibió apoyo de la Universidad de Chapingo y finalmente empezó a incidir a nivel en aquel momento, ley de productos orgánicos que estaba en construcción, ¿no? Estuvo desde la ley, construcción de reglamento y también de los lineamientos. Y entonces fue una representante en el marco de las discusiones, ¿no? Pues podemos discutir más a detalle de la historia, pero lo quiero presentar como antecedente. Hay la iniciativa Valor al Campesino también, que hoy no está en funcionamiento, pero que agrupó varias organizaciones a nivel nacional que están trabajando a diferentes niveles de investigaciones, de apoyo técnico al campo, de incidencia política, de apoyo, por ejemplo, trabaja mucho cuestión de herramientas digitales, bueno, de otras organizaciones, pero que también empezaron a enredar y a vincular diferentes iniciativas, ¿no? Entre otros, donde participaban redes alimentarias alternativas. Eso es un antecedente importante porque ahora entró en la consolidación de una red a nivel nacional de RA en México. En 2017 se realizó un encuentro que fue facilitado justamente por la iniciativa Valor al Campesino, Urgency también, que apoyó un apoyo económico en aquel momento para organizar un encuentro a nivel nacional que estaba enfocado específicamente a la agricultura de presentación del modelo de agricultura compartida, pero también participaron diferentes iniciativas. Digamos que el encuentro sí era presentar un modelo, era también de apoyo al campesinado, de organización, de articulación entre productor y consumidor. Era también la intención de poder organizar una reunión presencial donde podamos intercambiar experiencia entre iniciativas de mercados, iniciativas de CPGs. De hecho, con Rodrigo, por ejemplo, nos conocimos ahí, ¿no? En este espacio, en parte de la cooperativa de consumo consciente, la MILPA, pero también otras iniciativas y con gente de diferentes edades, ¿no? Y orígenes del país, cooperativas también, que se reunieron y compartieron experiencia, compartieron también retos, ¿no? Empezaron a consolidar una articulación, ¿no? a nivel nacional, y esas son las iniciativas y los estados de los cuales provenieron en aquel momento. Eso consideramos que es un momento importante porque varios de los participantes de las redes alimentarias alternativas a nivel nacional que hoy platicamos, intercambiamos, nos conocemos, fortalecemos una comunidad, pues empezamos a dialogar aquí, ¿no? En este espacio. Hubo varias iniciativas de Ciudad de México que vinieron y regreso a eso, solo quería hacer una paréntesis de Urgency. Está promoviendo esos esquemas en los diferentes continentes, ¿no? Y en el caso de América Latina pues
también están, ese espacio que se generó, como lo comentaba, era también para vincular iniciativas de mercado de tianguis y colectivo de consumo, como les comenté, en torno a esa propuesta de la ARC. No necesariamente decir eso es la neta y tenemos que, todos deben volverse a ese nivel de compromiso, porque hay cuestiones de contexto también que son diferentes, pero al contrario, articular una red donde podamos intercambiar, ¿no?, entre las diferentes organizaciones a nivel nacionales, con esa posibilidad de intercambiar con otras regiones del mundo, ¿no?, que están en procesos similares. Ahora pasamos a otro nivel. Eso era un encuentro, generó un directorio, algunas conexiones entre iniciativas, y el año siguiente, en 2018, con el cambio de gobierno, algunas iniciativas, primero, bueno, convocado propuestas desde Ciudad de México, que había varios representantes de iniciativa muy involucrados en la ley del derecho a la alimentación, que tratan de ocupar los espacios políticos en la ciudad, a nivel federal o local, que propusieron armar una propuesta de políticas públicas dirigida al nuevo gobierno entrante, y entonces aprovecharon esa vinculación previa para poder reconvocar y lanzar un diagnóstico a nivel nacional, ¿no?, de todas las redes que están en directorio, otras que entre 2017 y 2018 tuvieron vinculación con algunas iniciativas que participaron en ese primer encuentro. Y de hecho, en ese encuentro hicimos varios que se conectaron ahí, para poder proponer esas orientaciones de políticas públicas. No era una política pública en sí, pero unas orientaciones para apoyar a la consolidación de esas iniciativas en materia de capacitación, en materia de acceso a infraestructura, a espacios, en materia de mejoramientos técnicos también internos, tanto para la producción, la transformación, la distribución y consumo de los alimentos, ¿no? Eso fue un momento muy importante porque entonces gente que participó en el primer encuentro buscaron mantener esa vinculación, ¿no?, con ese proceso, y finalmente reactivar, ¿no?, la discusión entre iniciativas. Eso se presentó a la SADER, a Semarnat, en la SADER ya desde 2018, en 2019 de nuevo, y a Semarnat también, pero finalmente no hubo respuesta por parte del gobierno, que dijeron que no apoyaban ese tipo de iniciativa de articulación, ¿no?, entre productores y consumidores en torno a temas de comercialización. Entonces, pues fue en varios espacios que se presentaron esas propuestas, pero finalmente no hubo una respuesta en materia a nivel federal, por lo menos, de programa o propuestas de apoyo desde las instancias públicas, pero no impidió que las iniciativas siguieran dialogando, siguieran compartiendo, siguieran buscando otros espacios para compartir sus preocupaciones y ocupaciones también vinculado a esas temáticas alimentarias. Y pues en 2020 favoreció la pandemia otra cosa, es una situación real, la misma vivida con la presentación de esa propuesta del gobierno de invisibilización. Es decir, no se conocen las iniciativas, a menudo están bastante aislados o se vinculan a nivel muy regionales, pero no existe panorama global, ¿no?, de cuántas hay, qué productores distribuyen, qué productos distribuyen, cuántos productores se vinculan o consumidores se vinculan con esas iniciativas y hasta dónde están, ¿no? Y la pandemia, con la situación de estar a distancia, pues tener muchas preocupaciones a las RAP por, bueno, si ya no podemos vernos físicamente, tenemos que buscar otras herramientas, ¿no?, para poder darnos a conocer, y tal vez dar a conocer también al gobierno que sí hay un movimiento que está creciendo. Entonces ahí hubo una reunión de varios miembros de las RAD de Ciudad de México y de otros estados, y para empezar a dialogar sobre un mapeo de las iniciativas. La CONABIO propuso apoyar, también eso por vinculación, por capital social
ya existente de miembros de la SRA que ya estaban vinculados con algunos miembros de CONAVIO y que favoreció finalmente la relación, ¿no?, con esa entidad y generar un espacio para visibilizar lo que están haciendo las SRA. Eso es una página internet, buscando consumo responsable CONAVIO, lo mandan directamente ahí. Se hizo ese intento de mapear algunas iniciativas, pero antes de llegar a eso, de definir qué es una red alimentaria alternativa. Queremos hacer incidencia política y decir a instancias gubernamentales, no gubernamentales, internacionales que son las RUA, pues tenemos que tener claro qué ponemos ahí, ¿no? Sí, y considerar criterios que nos permitan identificarnos entre RA, pero también dar a ver que todas comparten, ¿no?, una visión en común y favorecer finalmente esos intercambios. Entonces fue el trabajo de esos diferentes representantes que dedicaron tiempo para acordar definiciones de qué entendemos por una red alimentaria alternativa, qué tipo de aportes a la sociedad debe tener en materia ambiental, social y económicas, etcétera. Y eso para poder invitar después a más iniciativas a nivel nacional de registrarse, ¿no? Eso es un mapeo abierto que sigue vigente. Lo que generó después es que se mantenga la vinculación entre iniciativas. Salieron propuestas les decía hace ratito, en la pandemia, de promover las RA de Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Fue finalmente una excusa para seguir los diálogos, de ahí se promovieron carteles, con la iniciativa a nivel nacional también. A través de esas discusiones se armaron esos dos carteles de información para difundir qué es una red alimentaria alternativa, pero también invitar a más iniciativas a vincularse, a articularse, ¿no? Y esos carteles se hicieron en el marco del encuentro, previo al Encuentro Nacional de Redes Alimentarias Alternativas, que eso fue, la opción era desde 2019 de reunirse después del encuentro de 2017, de seguir generando espacios de diálogos, de intercambio, pero finalmente de fortalecimiento de una red a nivel nacional que pueda tener mayor incidencia en políticas públicas. Y este encuentro recién se realizó en abril del presente año, participaron en redes, más o menos fueron como 80 redes alimentarias alternativas a nivel nacional que se reunieron en la Ciudad de México. Pero eso fue posible también financieramente por la vinculación con la CONAVIO, con la coordinación, con la UNAM, con la coordinación de trabajo, que tenemos un proyecto con la Ciudad de México, que ayudó finalmente a conseguir fondos para hacer posible ese encuentro y al mismo tiempo no dejar bastante campo libre, ¿no?, a las iniciativas para organizar ese evento. No era un encuentro para que las universidades o gobierno digan nosotros hacemos eso. Hubo un espacio de diálogo, de participación con el gobierno, pero se centraba sobre todo sobre la posibilidad de encontrarse, ¿no?, de compartir todos esos retos, pero también logros. A nivel de la academia, les decía hace ratito que pues a representantes de RA, aquí tienen un representante en el Zoom, ¿no?, que además de estar de activista comprometido también desde la academia, facilitaron esa vinculación, esa articulación y están apoyando con materiales, con espacios de difusión, de discusión también y generación de materiales educativos que pueden servir para consolidar los procesos como para visibilizar, ¿no?, qué está haciendo. Y hoy en día cada vez más jóvenes, yo creo, por lo menos desde la universidad, quieren incidir sobre esa parte alimentaria, que es algo que viven cada día. Entonces, eso también es un aliado que finalmente de un actor fuerte dentro de las redes que aporta a ese trabajo de movilización que facilitan los espacios también, ¿no? Y también de que apoya con proyectos de investigación que buscan aportar más incidencia, que permitan generar algunas herramientas, como las herramientas digitales, ¿no?, que durante la pandemia y hoy en día ahora son
son muy importantes para la SRA, ¿no? En materia de organización, de comunicación, de distribución, de organización en general, ¿no? Y pues eso es muy brevemente porque voy a cerrar casi. Y es el proyecto justamente que buscó 2020-2021 y vincular iniciativas de economía social y solidaria. Participaron también hubo como alianza con un proyecto del ITESO con uno de la Universidad Michoacana y para vincular esfuerzos, ¿no? Para generar un mapeo, pero también buscar formas de facilitar la conexión a través de las herramientas digitales entre iniciativas de producción, transformación y consumo de alimentos, ¿no? Y para cerrar, dejar ahí las preguntas, discusiones, hay algunos puntos importantes que quiero recalcar, pero también unos retos, ¿no? Vinculados a esa movilización política de cómo acceder a espacios de incidencia también, ¿no? Y bueno, de un lado, ya reitero, es importantísimo esos espacios de encuentro, de vinculación entre iniciativas. Solas, no tienen tanta fuerza y sobre todo cuando hablamos de una incidencia a mayor escala, ¿no? Y hay un capital social en juego que es bastante importante, ¿no? Las vinculaciones que decía que se hace entre miembros de las RAP, productores y consumidores, con entidades del gobierno, representantes de gobierno, con la academia, que va finalmente facilitando los procesos del acceso a ciertos espacios. Y hay esa búsqueda de incidencia en las agendas públicas y académicas, que de hecho tienen ciertos resultados. Hace unos 10 años no se hablaba de redes alimentarias alternativas. Yo hice mi trabajo de campo y de doctorado sobre esto y en 2017 cuando me titulé, pues apenas había algunos estudios aquí en México que empleaban ese concepto y finalmente hoy en día pues, ya tenemos muchos más tesis, también se hizo escuchar, ¿no? A nivel de las entidades gubernamentales ese concepto, ¿no? Entonces está ganando espacio, ¿no? Y finalmente son espacios de circulación de información, conocimientos y prácticas, ¿no? Que es eso que fomenta la red, el enredamiento. Después son retos en comunes de todas esas redes, es lograr la integración de más productores y consumidores en las actividades de gestión y de movilización políticas, que finalmente hay los más involucrados en esto son los gestores, entonces que están muy metidos en la organización interna de los colectivos, porque también en la medida de sus posibilidades buscan espacio para visibilizar, difundir sus acciones, pero también promover cambios a nivel normativa, cuando se pueda. Y no, a pesar de ese movimiento creciente, en el momento hay poco apoyo por parte de instrumentos de políticas públicas, de compras institucionales, por ejemplo. Hoy en día en México todavía es bastante flojo esa parte. Y hay una situación de que, no sé si es esquizofrénica o por lo menos una paradoja, ¿no? Es que se busca incidir sobre normativa por medio del activismo, de la participación en diferentes espacios, pero hay ciertas regulaciones que se rechazan, pero yo diría que porque no son accesibles concretamente a las iniciativas, ¿no? Como normativas de certificación que supuestamente en el discurso la certificación orgánica da mayor garantía en las formas de producir y sobre el consumo final, pero que finalmente son herramientas a menudo inaccesibles para las pequeñas escalas a las cuales están trabajando, en particular los productores. Y pues hay mucha información que circula en esas redes, pero un desgaste de los gestores, en el sentido de que pues son pocos y finalmente alcanzan en cuestión de incidencia y movilización lo que alcanzan, ¿no? En función de las posibilidades, una estructura que siguen muy chiquita, es un reto que yo considero bastante importante, ¿no? Para escalar. Y cuando son gente que están en espacio de gobierno, espacio de academia, ellos mismos tienen que tomar varias camisetas, ¿no? Para ocupar estos espacios.
y es difícil avanzar a la celeridad que se quería, ¿no? Entonces yo termino aquí mi presentación. No sé si tengo el micrófono para comentar y preguntas. Adelante. Sí, David, oye, pues primero que comenzar con las preguntas, decirte que pues nos acaba de dar un panorama y un recorrido de varios años que la verdad, como comentaban algunos también en los comentarios, se mira con gusto después de todo este tiempo, ¿no? Y nos da muy buena idea de cómo es que se están configurando esos encadenamientos, esos trabajos en redes, esos enredamientos, como tú lo llamas, sobre todo pensando que a veces se piensan como iniciativas muy pequeñas, muy locales y quizás aisladas, y perdemos el foco de la gran película, ¿no? La gran visión que podemos tener en otros lugares, como ya no lo ejemplificaste. Hay algunas preguntas acá. Me gustaría, pues, pedirte, Alfredo, tú que pusiste las primeras preguntas, si quieres hacer las preguntas directamente o prefieres que yo le lea, y así vamos generando pues un diálogo más abierto, creo, más cercano. Gracias. Gracias, David, por tan exhaustivo y elocuente exposición. Como bien señalaron todos, es un gran viaje, pues, ¿no? ¿Cómo centrarnos en este reto que tú planteabas de recuperar la confianza cuando tenemos la necesidad de, o sea, acceder a estos alimentos sanos, inocuos, con una cierta trazabilidad? Y no necesariamente las certificaciones han logrado, pues, generar esa confianza, uno, y dos, nos hace falta un gran tramo en impulsar y educar a los consumidores para que hagan, pues, viable los volúmenes que hoy me parece los ejercicios de la ecoagrología ofrecen este gran mercado de consumidores, pues, o ese crecimiento que se debiera tener, por un lado. Y dos, tristemente, y era un poco la pregunta para ti, después de haber sido prácticamente un ejemplo la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el inicio de los 2000, pues hoy ha quedado, como muchos otros cuerpos legislativos, en el olvido. Y cuando se preveían ciertos sistemas de información, de comercialización, de capacitación, sistemas producto, o sea, mucho en esta lógica que tú nos planteas de redes, pues, y de solidaridad y de consumo y de tal, y que bueno, hoy pues la autoridad federal particularmente, como que no se acuerda que ese es un mandato para ellos. Entonces, finalmente, ante la ausencia de este jugador, ¿cómo podrían los estados y esta atención a sus productores más cercanos convertirse, pues, en tener un ejercicio ahí medio subsidiario, pues, ¿no? Y fondear esta dinámica, esta gran y valiosa iniciativa. Parece Rodrigo contestó y después seguimos. Okay. Sí, yo creo que puedes contestar y vamos haciendo colación. Ok, para ir en orden, ¿cómo recuperar el tema de la confianza? Pues eso es el principal problema que tenemos. Y como lo comentaba al inicio, pues que la mayoría tenemos muy claro, ¿no? El distanciamiento entre la gente. Pero estoy hablando del distanciamiento general, ¿no? No solo entre productores y consumidores, estoy hablando de una estructuración de las comunidades, de los antiguos lazos de solidaridad. Se dice que en México todavía hay muchos, bueno, en otras partes del mundo está mal y mucho peor, pero de forma general la confianza sí está en los suelos. Y la manera de generar, de reconstruir, no es un acto de magia. Se habla mucho que todas esas iniciativas que los SPGs basan su
trabajo sobre la confianza. La confianza no es algo que digo que la quiero y te digo que la tengo contigo y que ya está, se va construyendo con el tiempo. Es a largo plazo. Y los intercambios que buscan generar esa SRA de forma directa, que yo como consumidor conozca al productor, que el productor me conozca, permite que ambos conozcan poco a poco las realidades, ¿no? Desde cada perspectiva, de cada parte, y finalmente pueda volverse tanto en la parte productiva como en la parte de consumo más sensible, ¿no? A lo que está ocurriendo en la vida de la gente y poder generar relaciones que van más allá del intercambio de producto, relaciones de solidaridades vinculado a la pérdida de un familiar, ser moral o económicas o especie, en lo que sea, ¿no? Y ayudar hasta el tema que les hablaba de las puertas giratorias, que no sé si me estoy inventando ese término, pero y facilitan también el acceso a trabajo. Durante la pandemia mucha gente quedó sin trabajo, ¿no? Y por estar vinculada a esas redes, les dio un espacio para poder buscar alternativas facilitadas por los miembros, ¿no? Y yo llegué a la UNAM a través de las RA también, ¿no? Concretamente. Y entonces eso es lo que permite regenerar esa confianza o construir confianza en el futuro también, que hay alternativas, ¿no? Mostramos muchas cosas desastrosas actualmente y los jóvenes necesitan saber que hasta dónde puedo ir y recuperar la confianza general, ¿no? En que hay otros caminos, ¿no? Y en eso está la vinculación con la otra pregunta de cómo involucrar más a consumidores que tengan acceso a esos productos, además de tener producción suficiente, ¿no? Con esas prácticas agroecológicas. Son fenómenos que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? En paralelo. Y ahora hay el programa Producción para el Bienestar, que tienen técnicos en campo que están acompañando procesos organizativos, pero también de mejora de la producción agroecológica. Pero si no tenemos consumidores para consumir esos productos, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar a la par y muchos proyectos lo que hacen es que trabajan un eslabón, ¿no? Entonces terminamos con productores que producen bien después de muchos años, pero que no tienen acceso a mercados. Consumidores que no tienen acceso a mercados y consumidores que no tienen acceso, perdón, a esos mercados particulares y que tampoco están enterados, ¿no? Entonces, el papel educativo es muy importante de comunicación, de promoción y nuevamente a escala de lo que hacen las mega empresas de marketing, esas RAs solas, es muy difícil que puedan cumplir con esto, ¿no? Y pues la ley de desarrollo rural sustentable, yo cuando llegué a México trabajé como extensionista, estaba en San Luis Potosí, y mi trabajo era justamente asesorar los consejos y estar promoviendo esa ley, pero ya estaba siento, pero de la fregada, ¿no? Cómo se aplicaba en campo, por lo menos en la entidad que a mí me tocó, ¿no? Y porque no había real vinculación entre la academia y la sociedad civil, bueno, las organizaciones campesinas, etcétera. La propuesta de las RA es primero vincularse entre RA, porque esas quieren seguir existiendo, que cambie el gobierno o no, ¿no? La incidencia es permanente. Cualquier de esas iniciativas, pues tienen que seguir que cuál sea el partido al poder, las orientaciones gubernamentales, eso en cualquier parte del mundo. Si hay una ley que las apoya, que sea muy local o a nivel federal, muy bien, pero si no, tienen que seguir la vinculación entre ellas. Es la única manera de mantener el hilo. Bien, muchas gracias, David. Bueno, siguiendo el orden, como fueron presentando las preguntas, Adriana nos tenía algunas preguntas también. No sé si sigue por acá. Creo que estás aquí, Adriana. Si quisieras hacerla directamente. Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que muy interesante todo lo que nos comparte David y de ahí que me generaron algunas inquietudes, quizás por el distanciamiento también de conocer de manera muy cercana estas redes, pero también por el conocimiento de que cuando menos en algunas regiones de nuestro país la parte
del apoyo a los sectores agroalimentarios, pues son, la verdad, desalentadores, ¿no? Entonces, pues yo decía, bueno, ¿cómo surgen estas iniciativas? Bueno, por lo que decías ahorita, David, ¿no? O sea, por un lado tiene que ver consumidores, por otro lado productores, está la academia que a lo mejor puede hacer como esta movilización. Entonces, pues yo decía, bueno, como por irlo pensando, decía, ¿en dónde está como ese origen, ese motor, ¿verdad? Que va haciendo que estas redes existan, y crezcan y se desarrollen. Por el otro lado, también me preguntaba, bueno, estos colectivos y estas redes que se van haciendo en el camino, van requiriendo como grupo formalizarse mucho, la formalización se va dando en el camino, porque a veces el estar formalmente, ¿verdad?, constituidos como grupo, como colectivo, como cooperativa, te lleva un camino, ¿no? Un tiempo, y a veces eso puede ser algo que obstaculiza, o a lo mejor dices, pues, como muchos, ¿no? Emprendedores, pues voy sobre la marcha y en la marcha nos vamos formalizando, ¿no? Era otra inquietud que por ahí me quedaba y que con eso pegaba yo el asunto también de la sostenibilidad y la viabilidad financiera, ¿no? O sea, porque esto también tiene que ser algo que pueda hacer que la gente tenga ingresos para vivir dignamente. Entonces, en estas relaciones también que tanto se estima de manera previa que haya una viabilidad financiera para que estas iniciativas puedan seguirse sosteniendo y que no sea una iniciativa que con el tiempo decaiga o muera, ¿no? Y también me preguntaba en el perfil de las personas, ¿son jóvenes o son gente más pegadas al campo? Digo, porque la realidad es que cada vez somos poblaciones más urbanas y con ese urbanismo, ¿verdad?, que nos ha generado, también tenemos más distanciamiento de las personas que son productores. Entonces, también me preguntaba si el perfil de estas personas están más apegadas al trabajo en el campo, ¿verdad? O es al revés. No sé, todas estas inquietudes me generaste, David, y te las agradezco porque me hiciste pensar en muchas de estas cosas. Ok, pues mira, ¿quiénes originan las RA? Ahí depende de los contextos. En México, la mayoría son consumidores, ¿no?, que buscan reunirse, que apoyan para buscar espacios, etcétera. Pero pueden ser en ciertos casos productores también que empiezan a armar su grupo de consumidores y que ellos los van buscando, invitando, porque está participando en otros espacios también donde encuentra esos consumidores, espacios de mercado, etcétera. Entonces es muy diverso quiénes son las personas que lanzan. De las universidades también hay iniciativas y por lo mejor o lo peor, ¿no? Depende de cómo está la estructura, pero si es una iniciativa interna a los campus de la universidad, implica un rollo institucional que pues nosotros estamos viviendo ahora en la UNAM, con la apertura de un mercado de productores en el recinto de la universidad, pero eso surgió en San Luis Potosí, que nació el mercado también desde la universidad, en Querétaro, que tiene un mercado también que está surgiendo desde la universidad. Pero depende realmente del contexto, ¿no? Y en general los académicos que lanzan eso a nivel institucional es rudo, yo creo, y entonces necesitan ser bastante activistas, además de conocer todos los mecanismos institucionales, porque tenemos muy malas sorpresas en el camino, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, ¿cuál sea el tipo de actores? El contexto también, si es urbano o rural, puede cambiar mucho de quienes lanzan la iniciativa, ¿no? Y el tema del camino para unirse a una RA formal, no. Las mismas iniciativas muchas veces no tienen figura legal, ¿no? Son informales, por un montón de razones, que a menudo son de miedo, desconocimiento de los procedimientos administrativos que requieren demasiadas organizaciones, y se vende mucho que tienen que tener la figura legal y organizarse después. Yo digo que es muy mala idea. Hay que organizarse primero y después vemos con la figura si nos puede ayudar, ¿no? Pero bueno, y temas de gente que no quiera, porque a partir del momento estás fichado, a partir del momento que te registras con una figura, ¿no? Hasta los mapeos que les comenté, hay iniciativa que dialogamos, pero no quieren aparecer ahí, ¿no? Por cuestiones políticas, y se respeta.
Pero entonces las iniciativas en sí, muchas son informales, se acerca quien gusta acercarse, depende del modelo, ¿no? Si es un espacio abierto, si es un sistema de pedidos previos y donde se puede elegir o donde no se puede elegir también los alimentos que nos van a llegar. Eso depende, pero no es tan formal. Y lo que les presentaba del mapeo con Conavio, pues ahí es llenar un formulario que está revisado después por miembros de RAM y así se le da el acceso, pero no son requisitos tan fuertes que se pide con montones de documentación jurídicas, etcétera. Y el tema de la sostenibilidad financiera, pues muy buena pregunta, porque en general no existe o es muy difícil de cumplir, es muchísimo trabajo voluntario. Porque ahora les digo por qué, debe ser muchísimo trabajo voluntario, aunque sería menos si había más personas involucradas, porque tenemos una situación estructural en México, ¿no? Mucha población que no tiene acceso a una alimentación adecuada, saludable, suficiente, etcétera. Y igual como les comentaba, es una realidad también de desigualdad de acceso a esas zonas. Depende del modelo donde se encuentran, pero si queremos que sea sostenible financieramente, entonces necesitamos crear empleos, ¿no? Primero, tener un ingreso suficiente para la gente que está en eso, que se pueda dedicar a 100%, y que pueda vivir al mismo tiempo de esto. Aumento en los precios. Además, si queremos formalizar muy bien las cosas, seguro, ¿no? Hay ciertas obligaciones que surgen a partir del momento que haya un pago de un sueldo, que muchas iniciativas por eso no se quieren constituir, no quieren, porque no lo logran, ¿no? Tendrían que vender mucho más caro el producto. Por eso las relaciones de solidaridad están dentro de la organización son muy importantes, ¿no? La repartición de las tareas, la distribución de las tareas dentro de los grupos. Y pasa lo mismo con la Red Nacional de Redes Alimentarias Alternativas. Necesita mucha mano de obra y toda la gente no puede dedicar a 100%, no tiene pago. Pues si buscamos un pago, y hay iniciativas que funcionan bien, ¿no? Que están generando empleos, pero la clientela, los consumidores que van ahí, pues ya tienen un cierto poder adquisitivo, ¿no? Entonces no vamos resolviendo ese problema de desigualdades. Hay estudiantes que hicieron ese análisis aquí en Ciudad de México sobre su propia RA, en el marco de sus posgrados, porque querían que sean sostenibles como RA, pero dicen, no hay manera. Como estamos trabajando a pequeña escala, no nos conviene. Lo que queremos nosotros es fomentar un espacio de educacional, de intercambio, de diálogo, pero no terminar pudiendo surtir solo una muy pequeña porción de la población, que ya es pequeña, pero sería más pequeña en este caso. Y los perfiles de los participantes igualmente son variados, pero inciden mucho sobre la organización. Yo no sé si es un problema mío, psicológico o qué, pero considero que los jóvenes están buscando nuevas estructuras organizacionales más horizontales y que a veces hay tensiones con participantes en las redes que tienen una estructura que ya es más antigua, con menos transparencia, por ejemplo. Están buscando nuevos esquemas que no son tan piramidales, que eso de la pirámide del poder dentro de las organizaciones está también promovida por los esquemas del gobierno, ¿no? De los programas que tienes que tener un presidente, un tesorero, secretario, etc. Y entonces están buscando otros esquemas y incide mucho sobre la forma que está tomando el grupo. Y depende también en la Ciudad de México, de la zona donde estás trabajando, ¿no? De los actores con los cuales, o de los beneficiarios, digamos, con los cuales quieres trabajar. Si tu meta es vender en la Condesa a un precio que yo no puedo acceder para comer todos los días, pero a una clase de la población que sí lo puede pagar, entonces que va a pagar mucho más caro el producto. O si estás en una zona con situación más difícil en cuestión de recursos, ¿no? Y Iztacala, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Tampoco hago caricatura, pero ahí hay iniciativas, pero que no tienen ese enfoque que nosotros lo que queremos es que la gente pueda comer, ¿no? Vamos a buscar la forma de que puedan comer, pero no vamos a tener tanta facilidad a generar mucho ingreso a los productores, por ejemplo. Bueno,
pequeño periodo, pero vamos a tener más consumidores, más seguidos, etcétera, ¿no? Entonces eso incide sobre el tipo de perfiles. Igualmente, si participan a gente que está vinculada con las universidades, inciden, o con gente que participa en otras iniciativas. Hay gente que están en 3 o 4 cooperativas de diferentes tipos, ¿no? En diferentes formas. Yo participo en diferentes formas, ¿no? Y eso también incide sobre las aportaciones y los perfiles de los miembros. Muchas gracias, David. Voy a pedir que Ellen y Paulo puedan los dos pues presentar la pregunta que tienen ahí y pues para agilizar un poco el tiempo que nos alcance para que puedan intervenir pues después Jonathan y Ciara, que también han hecho algunos comentarios acá. ¿Al mismo tiempo los dos o cómo? Eso sonó. Sí, suena raro, pero dale primero oportunidad a Ellen, ¿va? Te escuchamos, Ellen. Y luego después, Paulo. Hola, bueno, primero, qué gusto verte, David. Tenía un rato que no coincidíamos. Y bueno, yo creo que hay un análisis que me encantaría que se profundizara, porque realmente creo que en la reunión que tuvimos hace unos meses en México, nos dimos cuenta que sí hay coincidencias a nivel nacional y a nivel estatal en eventos clave, ¿no? Puede ser desde programas de gobierno a nivel federal, desde algunas crisis de precios, etcétera, ¿no? Como que hay elementos que van marcando un poco como detonadores de procesos, ¿no? Y yo creo, digo, no es así, no sé si hay tiempo como de reflexionar un poco más sobre ello, pero yo creo que sí es una tarea pendiente que justo el fin de semana le contaba a Paulo que me encantaría que en algún momento nos reunamos a profundizar más en esos hitos, en esos momentos que nos han ido marcando el paso, pero que después se volvieron detonadores de procesos y que hay una coincidencia. A mí me sorprendió eso en la reunión que tuvimos a nivel nacional, cómo coincide esos boom a nivel estatal también. O sea, hay un paralelismo tremendo y bueno, yo quería como un poco reflexionar en torno a eso, si se puede y el tiempo da para hacerlo. Y yo creo que, híjole, hay un montón de cosas que abordaste que se hacen súper importantes, pero yo creo que eso lo dejo más bien como un tema abierto, ¿no? Una tarea pendiente para nosotros y ya le doy la palabra al Paulo. Gracias, Ellen. Saludos, David. Gusto leer aquí, dialogar con todos ustedes. Yo 2 preguntas muy concretas. Número 1, me gustó este concepto que utilizaste de la puerta giratoria, que se utiliza más precisamente, como dices allá, de la gente que sale de la industria y luego se mete en la política. Sobre todo yo lo he escuchado en Estados Unidos, con la FDA y la industria alimentaria. Acá creo que pasa de una forma positiva, pero te quiero hacer la pregunta muy particular de qué potencialidades y riesgos ves de perfiles como el tuyo, como el mío, como el de Ellen, que somos al mismo tiempo, ni siquiera es giratoria, al mismo tiempo somos parte de RAS y somos académicos que trabajamos con RAS y que nuestros temas son RAS. Ya dijiste alguna de las potencialidades, quizá profundizar un poco, pero también ver los riesgos potenciales de esto, si es que existen. Y la segunda es cómo popularizar el alimento de la RAS. Tú dices que se ha elitizado y que por el mismo voluntariado y todo eso tiende a elitizarse y a ser costoso. ¿Tú has visto alguna luz o algo para esto que nos preocupa a muchos? ¿Cómo hacer que realmente el alimento que se distribuye por estos canales llegue a la población con menores niveles de ingreso? Gracias. Ok, bueno, retomando tu primera pregunta, Paulo, de los potencialidades y riesgos, y de todas maneras lo que vamos a comentar se vincula también con tu pregunta, con tu comentario, Helen. Y riesgos hay varios, y sobre todo si tienes esa postura esquizofrénica de estar tanto en RA como en la universidad, tal vez en gobierno, no sé qué, es que concretamente te patean de todos los lados. Y tienes que buscar un compromiso, ¿no? De cómo poder apoyar a las RA, al mismo tiempo cumplir con lo que espera la institución, cual sea, ¿no? A veces, les comentaba el ejemplo, ¿no? De un formulario de Ciudad de México, poder poner
el término en un formulario de una RA o dar acceso a criterios que dan acceso a otro tipo de población a los apoyos, pues parece pequeño, pero es todo un reto que hay atrás, ¿no? para vencer varias barreras. Hay un riesgo también, bueno, además de esas dificultades, ¿no? Hay un riesgo vinculado en que, por ejemplo, desde la universidad estés imponiendo la visión universitaria de cómo tiene que hacerse las cosas, de cómo tienen que trabajar los productores, es decir, quedar muy tecnicista, ¿no? De no lograr eso que se habla mucho de la transdisciplinariedad. Eso no somos muy buenos para eso, por el momento, por lo menos en la academia, me parece. Y de lograr dialogar los diferentes aspectos, ¿no? Sociales y técnicos, técnicos productivos, claro, el cuidado del ambiente, etcétera, pero también de los aspectos institucionales, de ser más abierto, más flexible, y eso a nivel, por ejemplo, de la universidad, si no hay esa sensibilidad de quien está promoviendo, puede empezar a estar muy directivo con el grupo, y entonces vamos finalmente perjudicando a esa propuesta de construir un modelo más horizontal, de circulación de saberes, conocimientos, etcétera, pero también de toma de decisión, que viene desde arriba, ¿no? Y también de que cuando el apoyo institucional se corta, cual sea, cambio de política internos, cambio de presupuesto, estoy hablando de gobierno, pero también universitario, y de que pues se pierda todo, porque dependía de esto. No se trabajó la capacidad justamente de sustentabilidad, pero de la parte de resiliencia del grupo, de poder mantener sus actividades a pesar de que se retire o disminuye la participación de un actor institucional. Eso también lo veo peligroso, ¿no? Estamos hablando en la Ciudad de México de hacer un sistema participativo de garantía entre varias RA. Está colaborando la UNAM, la UAM, pero sería muy mala idea que quede entre manos de la universidad, ¿no? Con un sello, con la ver, según yo, es mi visión, ¿no? Y se discute con varios actores que están en esa situación esquizofrénica o que no sabemos que hay riesgo y que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Entonces, generar siempre el diálogo entre los diferentes actores, pero sobre todo dar espacio a los productores y consumidores que están en las RA, que no tienen un pie en lo institucional, ¿no? Y creo que algo que se vincula también con la pregunta de Helen y por la palabra, es el tema de cómo impulsar, fortalecer esas RA, cómo hacer, y la pregunta de Paulo de escalar finalmente esas iniciativas que sean más accesibles. Es indispensable la movilización política, pero la presencia y el fomento sobre las instancias de gobierno. Sé que hay gente que... Yo primero dije durante muchos años y me cuesta, pero sé que es necesario, y que sociedad civil y gobierno estén trabajando conjuntamente y la academia, porque cada una puede aportar para escalar el acceso a una alimentación más sana, saludable, suficiente, etcétera, a la población. Pero ¿quién hace las políticas sociales? Son gobierno. Las RA siempre va a ser algo muy chiquito al momento que buscan dar acceso a los productos a población en situación más vulnerable, de más bajos recursos. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Es estar presente en esos diferentes espacios. Por eso que haya gente hoy en día que esté en RA, en la academia, en el gobierno, y también en el sector de las iniciativas, las empresas privadas. Yo lo veo bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tener siempre el diálogo abierto, y sobre todo unos que recuerdan que no nos perdamos la humildad cuando entramos en esos espacios, ¿no? Pero hacer la vinculación. Yo creo que no vamos a lograr escalar, no vamos a lograr si los poderes públicos no orientan que las compras se hagan a productores locales, por ejemplo, de alimentos, en hospitales, en escuelas. Muchas escuelas que siguen teniendo muchas chatarras que circulan entre ellos, con todos los problemas que incluyen.
y porque no hay lineamientos, fomentos para que consuman o para que se provea el espacio, que haya un ambiente alimentario, universitario, escolar más saludable, ¿no? Entonces toca a lograr esa vinculación entre todos los actores y ocupar los espacios. Y creo que eso es el mayor reto, porque todos están en otros rollos, tienen que ganar de comer y no pueden estar siempre en los espacios de políticas nacionales. Muy bien. Gracias, David. Nos queda muy poquito tiempo. Tenemos 5 minutitos para el tiempo que teníamos reservado para esto. Quisiera darle la palabra a Ciara y a Jonathan, si es que lo quieren comentar acá también, además del chat, porque, bueno, ellos precisamente también son representantes de algunos grupos que actúan también como redes alimentarias acá o están en estas iniciativas y pues bueno, siempre pues es rico escucharlos, ¿no? Por favor, Ciara. Muchas gracias, Rodrigo, y pues gracias David y a todos los que están y participan. Pues nosotros, pues, ¿qué les digo? Hemos caminado un poco con productores y también con colectivos. Y pues lo que puedo comentarles ahorita es que pues el productor está en una situación, el pequeño productor agroecológico está en una situación muy crítica, ¿no? Hay una sobrecarga tremenda de trabajo que se le imprime a los productores, que se les responsabiliza no solo de la producción, sino de la comercialización, de la logística, de la distribución, de la promoción y a veces hasta de la capacitación a otros productores. Entonces, pues bueno, esto le imprime muchísima precariedad a una actividad que ya de por sí viene arrastrando una serie de injusticias históricas. Entonces, pues bueno, ahora nosotros tratamos de acompañar a un productor en especial, que es un productor de frijol de Fresnillo, que produce más o menos 9 toneladas de frijol por ciclo, y esta es una agricultura de origen migrante, ¿no? Entonces, voltear un poquito a ver a los migrantes como personas que regresan de Estados Unidos con una formación técnica, económica muy particular, con capacidades muy específicas y que además han estado insertos en unidades productivas diversificadas con acceso a mercados. Entonces esta gente trae muchísimo conocimiento, ¿no? Muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Y además están dentro de grupos que políticamente son muy fuertes, ¿no? Los migrantes, como el grupo de los migrantes. Entonces, voltearlos a ver y precisamente pensando sobre la incidencia política necesaria, absolutamente necesaria, para que este tipo de iniciativas lleguen a la sostenibilidad no solo financiera, sino que todos los que estamos en estas redes tengamos acceso a trabajos dignos, a trabajos seguros. Yo creo que por ahí hay una ventana de oportunidad que no se nos debe ir, ¿no? Y bueno, eso es por un lado, y por otro lado, pues es ineludible que vamos a tener que entrarle a la cuestión política y para eso se necesita saber navegar la política de estos proyectos. Y pues esas son habilidades que a lo mejor o sea, no se nace siendo, ¿no? Pero se pueden adquirir. Y ese también es un área de oportunidad muy grande para los que estamos caminando en estos procesos. Creo que es muy importante que se conforme un lobby como tal, ¿no? Un lobby ambiental y un lobby agroecológico que realmente haga contrapesos, porque la situación, pues, que no está, o sea, digamos que el horno ya no está para bollos, ¿no? No nos podemos tardar mucho en conformar esto y hasta ahí. Y nuevamente agradecer. Gracias, Ciara. Jonathan, ¿quieres hacer algún comentario? Y bueno, una vez la palabra de Goyo si quieres comentar algo y vamos a tu comentario final, David. Yo no, si quieres yo me salto para que nos alcance el tiempo. David me acaba de contestar ahí un mensaje Okay. de algo que pregunté, con eso me quedo. Gracias, Rodrigo. Muy bien, gracias. Goyo. No, yo solo era para felicitarte, David. Me pareció una gran exposición.
Hola, y pues que es un gusto que en este seminario, pues en esta sesión, es la primera sesión abierta que tenemos, había sido un seminario más interno dentro del ITESO con profesores, o miembros de otras universidades, y que pues hay mucha gente de las redes acá, ¿no? De las redes en esta región del país, entonces que es un gusto compartir con ustedes, ¿no? Y que podamos tener estos espacios también de academia y redes. Y solo iba a decir que este es el segundo, tuvimos 3 sesiones dedicadas a las RAS, ¿no? O tendremos 3 sesiones, esta es la segunda, la primera fue una exposición de Rodrigo, dando cuenta de las redes en el occidente del país y de una investigación que se coordinó desde el ITESO hace un par de años, entonces que está en línea y ya ahorita yo creo que Rodrigo va a presentar todo esto y que tendremos otra más adelante que también ya Rodrigo ahorita al cierre yo creo que nos va a decir. Entonces, no más que es un gusto verlas y vernos en este espacio. Y ya, pues, un abrazo a todas y todos. Pues te escuchamos, David, si tienes, bueno, alguna reacción al comentario de Ciara o quieres hacer algún comentario para ir cerrando tu participación. Sí, pues no, el comentario es totalmente cierto, ¿no? El que comentó Ciara. Las dificultades son múltiples y ahí podemos, para los productores, ¿no? Agroecológico, y uno es el aislamiento, que tal vez no hay que hacerlo más relevante, ¿no? Aislamiento por distancia, no aislamiento físico, pero también emocional, ¿no? Situación que a menudo en las mismas comunidades donde trabajan los productores agroecológicos, ni siquiera su familia está metida en el tema, ¿no? Hay peleas más bien, ¿no? Debates. Y entonces las RAD cumplen un papel también de apoyo, pues sí, ¿no? Emocional, moral, además de buscar caminos para esa producción. Y hay un tema también que es el tema de la violencia y del crimen organizado, que cada vez está generando más problemática y eso la paga el consumidor. Pero cuando digo que la paga, ¿no? Porque los costos están incluidos en el precio de los productos que llegan a la central de abasto, porque llegan en los espacios de venta, ¿no? Entonces, eso también es una dificultad tremenda y la tenemos también aquí en Ciudad de México, con varias situaciones y procesos de defensa del territorio. Entonces, toca todo el país. Y yo les quería comentar también como cierre que no les compartí un artículo porque está apenas en dictaminación, pero donde algunos temas que compartí ahora, pues lo estamos retomando, profundizando sobre el tema de esa movilización ciudadana de las RA, ¿no? Los diferentes retos que enfrentan y la importancia finalmente de esa movilización que creo que, como lo comentaba Ciara, eso está claro que es indispensable que estemos ocupando esos espacios desde los diferentes niveles y diferentes tipos de actores. Y no significa que todas las RA estemos de acuerdo o adentro de las RA, al contrario, son siempre debates y diálogos entre los intensos que no quieren nada que ver con el gobierno y otros que sí, y que no, y que sí, y que no. Bueno, entonces, eso hace parte de las discusiones necesarias, ¿no? para poder movilizarse. David, pues muchas gracias, la verdad es que nos hiciste un recorrido muy rico, muy cargado de muchas cosas que están ahí pues presentes, ¿no? Desde cuestiones de gestión muy particulares de algunas iniciativas hasta cuestiones estructurales que hacen que pues estas RA funcionen de determinada manera. Me parece muy bueno lo que acabas de presentarnos, da para mucho diálogo, se quedan preguntas, intervenciones todavía acá en el chat, veremos la manera en poder compartirlas, pues, y que podamos seguir con esta plática, este acercamiento. Invitarles, para el 21 de febrero tenemos programada la participación de Luis Bracamontes, que está en la cooperativa La Imposible. La estructura del seminario, pues, nos trata de presentar algunos de los trabajos que se hacen desde acá, desde el ITESO, que es la universidad donde nosotros estamos participando, invitar a algunas universidades externas y además invitar a quienes están directamente pues, en la práctica de los temas que están puestos en la mesa. Será el caso de Luis Bracamontes. Esperemos que eso también pueda ser, estamos haciendo todo lo posible para que sea
pues una invitación presencial y podamos tener alguna cuestión más tallereada, más cercana, pues eso estaría muy bueno. Quizás para ese entonces ese artículo va a estar o publicado o con el dictamen aprobado y que también se pueda platicar acá. Entonces, pues agradecerles. Les voy a poner el vínculo a la página del seminario. Aquí van a poder encontrar algunos de los materiales que se van generando y también de los videos de las discusiones anteriores. Los pueden consultar. Vamos a subir también la participación de David ahí. Y pues les invitamos a seguir atentos al seminario. Gracias por darse el tiempo. David, gracias. Te vamos a hacer llegar también un agradecimiento por escrito y pues con gusto y ganas de encontrarnos presencialmente pronto. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto poder compartir y dialogar y abierto para seguir el diálogo. Nos Muy debes bien. una avenida Jalisco. ¿Una qué? Una avenida Jalisco. Venir a Jalisco. Nunca viniste en el proyecto. No, pues ya está, me invitan para diciembre y voy. Sí. Va. Ya está. Muy bien. Dale, pues gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.